buenos días a todos y a todas los asistentes. Vamos a dar comienzo, como acabamos de indicar, a la tercera mesa del Foro por la Cohesión de Castilla-La Mancha, que es un importante proceso de participación ciudadana y pública en la definición de las políticas de la región para el nuevo periodo de los fondos estructurales, que es crítico por varias de las razones que a continuación vamos a desarrollar. Pero sin más, yo le paso la palabra a la presidenta de la mesa de hoy y viceconsejera responsable de un área tan fundamental para el presente y para el futuro como es la de empleo, diálogo social y bienestar laboral en Castilla-La Mancha. Buenos días de nuevo, Nuria Chus. Te paso la palabra. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta tercera y última mesa de trabajo del Foro para la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha. Es para mí un auténtico honor presidir esta mesa del foro, que en días anteriores ha estado precedido de dos productivas y participadas mesas. La primera de ellas sobre conocimiento, conectividad y economía baja en carbono, y la segunda sobre desarrollo rural y medio ambiente, y que nos ha permitido debatir y sacar interesantes conclusiones sobre el camino que debe seguir la política de cohesión en España y de forma más concreta en nuestra región, en Castilla-La Mancha. En la mesa de hoy vamos a abordar los grandes retos y las necesidades a las que nos enfrentamos en los ámbitos de la empresa, el empleo y la innovación, tres pilares fundamentales de la Unión sobre los cuales debe gravitar la recuperación social y económica en los próximos años. Esta recuperación ha de estar apoyada e impulsada por los distintos fondos europeos, muy particularmente por los que en breve llegarán a nuestra región y que debemos gestionar de la manera más eficaz posible, contribuyendo de esta forma a un mayor grado de cohesión social, territorial y económica de Castilla-La Mancha. Dichos fondos, como se ha venido hablando en las dos mesas anteriores, se concretarán en el Fondo de Recuperación Next Generation, el cual fue aprobado el pasado 21 de julio por el Consejo Europeo, con el objeto de garantizar una respuesta rápida y coordinada por todos los Estados miembros para hacer frente a las devastadoras consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. A su vez, este fondo de recuperación, el fondo que a nivel nacional se tradujo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, el pasado 7 de octubre, se concreta en dos instrumentos fundamentales a los que también se ha venido haciendo referencia en las dos mesas anteriores, que son el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia y el REACT. El mecanismo tiene una doble dotación, transferencias reembolsables y préstamos, de tal forma que la combinación de ambas herramientas podrán apoyar inversiones y reformas de los Estados miembros para lograr así una recuperación sostenible y resiliente, a través fundamentalmente de la transición digital y ecológica. Por otra parte, el REACT contribuirá a dicha recuperación, si bien a través de la propia programación de los fondos estructurales. En relación con el REACT, y llevándolo ya al caso del Fondo Social Europeo, los recursos habrán de utilizarse principalmente para apoyar el mantenimiento del empleo a través de medidas como regímenes de reducción del tiempo de trabajo o apoyo a los trabajadores por cuenta propia, a la creación de empleo, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, apoyar medidas en materia de empleo juvenil y desarrollo de capacidades y también para mejorar el acceso a los servicios sociales de interés general. Una buena utilización y ejecución de los próximos fondos europeos ha de estar precedida, como no puede ser de otro modo, de un intenso y concienzudo proceso de planificación y programación. Es por ello que este foro para la cohesión constituye un punto de partida para poder definir y abordar los inminentes retos a los que tendremos que hacer frente e implementar políticas que permitan alcanzar elevados niveles de empleo de calidad, que garanticen además la igualdad de género, una protección social justa e inclusiva y una mano de obra capacitada y resiliente. En el actual periodo de programación, en el que ya acabamos, en el periodo de programación 14-20, hemos trabajado fundamentalmente con dos formas de intervención. Por un lado, el Programa Operativo Fondo Social Europeo Castilla-La Mancha 14-20 y por otro lado con el Programa Operativo de Empleo Juvenil. En ambos casos se ha logrado un buen ritmo de ejecución de los objetivos que nos habíamos marcado, ritmo que no obstante se ralentizó con la irrupción de la pandemia. Dado que el objeto de este foro es en gran parte mejorar el conocimiento por parte de toda la ciudadanía de los proyectos y actuaciones que se han llevado a cabo con la cofinanciación de los fondos estructurales, sin ánimo de ser abrumadora dando datos, cifras o números, sí que me gustaría recalcar los que han sido los principales hitos de los fondos
y transmitir, lógicamente, a través de esta ventana que se nos abre a la ciudadanía la importancia que los fondos que llegan de la Unión tienen para todos los ciudadanos. Así, por ejemplo, en este periodo operativo 14-20 se han puesto en marcha cerca de 10.400 proyectos, lo que conlleva un compromiso económico de 224 millones de euros, de los que el 80% son cofinanciados por la Unión y el 20% restante por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con fondos propios, y lo que supone además la absorción del 85% del presupuesto total programado. Han participado además un total de 88.900 personas, algo más, de las cuales, y esto es un dato que creo que es destacable, el 58% son mujeres. Es destacable porque un impulso decidido del Gobierno regional se centra precisamente en luchar contra la brecha de género. De estas mujeres participantes, casi el 65% se encontraban en situación de desempleo. Asimismo, un alto porcentaje de los participantes en los diferentes proyectos se encontraba en situación de vulnerabilidad, más del 36%, lo que pone de manifiesto claramente que las acciones de Fondo Social Europeo se están dirigiendo hacia las personas que más lo necesitan. Además, desde la puesta en marcha de este programa operativo 14-20, como hitos fundamentales cabría destacar también, por ejemplo, en el eje 2, destinado a las políticas de inclusión social, la participación de casi 31.000 personas en riesgo de exclusión social, de las cuales, de nuevo, las mujeres participan mayoritariamente, más del 61%. Y el 48% ha logrado, además, algún resultado o bien de inserción laboral o bien de formación. En el eje 3, como hitos más destacables, el eje dedicado a la inversión en educación, formación y mejoras de la competencia profesional, el porcentaje de participantes que consiguen una cualificación tras la finalización de su participación en las acciones cofinanciadas alcanza el 67%. Concretamente, 18.164 personas obtuvieron una cualificación tras su paso por una acción de Fondo Social Europeo. Más de 12.700 personas han encontrado un empleo en las 4 semanas siguientes a haber finalizado alguna de las acciones cofinanciadas, lo que supone que casi el 16% de las personas participantes sin empleo con algún empleo, porcentaje que se eleva a algo más del 18% en los órganos 1 y 2, en los que las medidas tienen un vínculo más directo con la consecución de un objetivo de inserción laboral. Además, 5.585 pymes de nuestra región han recibido ayudas en materia de contratación de personas desempleadas y de fomento del autoempleo y emprendimiento. Y 396 proyectos han sido ejecutados o en su totalidad o en parte por interlocutores sociales o ONGs. Creo que también es destacable que desde la puesta en marcha de las zonas de inversión territorial integrada en Castilla-La Mancha, en abril de 2016, más del 24% de la población beneficiaria de las diferentes acciones cofinanciadas por Fondo Social Europeo pertenecían a alguna de estas zonas ITI de Castilla-La Mancha. Tal como apuntaba anteriormente, desde la Viceconsejería se trabaja también con la Iniciativa de Empleo Juvenil a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cuyo objetivo es la inserción laboral de las personas jóvenes, en particular de aquellas personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas reglados de educación o formación profesional, así como los jóvenes que se encuentran en situación de exclusión social. En concreto, como hitos esenciales y como datos más destacables de la Iniciativa de Empleo Juvenil, podríamos señalar que han participado casi 14.000 personas, concretamente 13.800, de las cuales, de nuevo, las jóvenes mujeres se han animado más a participar en estas acciones, concretamente el 52% de los participantes, siendo más del 94% de los participantes jóvenes en situación de desempleo. Gran parte de estas actuaciones se centran en personas jóvenes menores de 25 años y es destacable también que algo más de un tercio de los participantes, casi el 36%, solo tenían estudios de enseñanza primaria o primer ciclo de enseñanza secundaria. En términos acumulados, es de destacar que el 82% de los participantes completan la intervención subvencionada, casi el 20% del total de jóvenes participantes procedía de una zona rural poco poblada o cuasi despoblada, también aspecto esencial por las características y por la demografía de nuestra región. 4.829 personas obtuvieron una cualificación tras su paso por alguna de las intervenciones del POEG, del Programa Operativo de Empleo Juvenil. El 23% de los y las jóvenes se integraron en sistemas de educación y formación tras su participación. Han participado además más de 3.000 pymes de nuestra región en la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes y un dato importantísimo que es a los 6 meses de la finalización de la actuación, casi el 23% logra encontrar un empleo. De nuevo, algo más en las mujeres jóvenes que en los jóvenes hombres, casi el 24% de las mujeres.
No obstante, como podemos ver, y a pesar de que se han cumplido muchos de los objetivos marcados, la irrupción de la crisis sanitaria llevó al Gobierno regional a diseñar e implementar de forma urgente un ambicioso plan de medidas extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID, y ello con el objeto de aliviar y contener el impacto social y económico ocasionado por la pandemia y, cómo no, proteger y mantener el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y mantener e impulsar nuestro tejido productivo. Dicho plan, que está integrado por un total de 74 medidas, de las cuales 64 están directamente relacionadas con la creación y mantenimiento del empleo y con políticas activas de empleo, tiene una dotación presupuestaria de algo más de 231 millones de euros y estima llegar a 122.322 beneficiarios entre autónomos y autónomas, personas trabajadoras y personas desempleadas de nuestra región y pymes. Hago referencia a este plan porque varias de las medidas contenidas en el Plan de Medidas Extraordinarias han sido objeto de cofinanciación por el programa operativo, lo que ha obligado a introducir modificaciones en el mismo, a reprogramarlo, y dicha reprogramación, lógicamente, ha sido aprobada por el Comité de Seguimiento. Sin ánimo también de extenderme, simplemente por apuntar las medidas contenidas en este plan de medidas extraordinarias, que creo que han sido cruciales para contener, como digo, el impacto económico de la crisis sanitaria en Castilla-La Mancha. Las acciones que concretamente del plan han sido cofinanciadas con fondos europeos son, por ejemplo, las ayudas para incentivar la contratación indefinida con motivo de la crisis del COVID, es decir, medidas de fomento a la estabilidad y calidad en el empleo, que tienen por objeto fomentar la contratación por tiempo indefinido de personas en situación de desempleo, así como la transformación de contratos temporales e indefinidos y de contratos a tiempo parcial en contratos de jornada completa. En este caso, se estima como beneficiarios un total de 500 empresas, entidades sin ánimo de lucro, y dará lugar a la formalización de 612 contratos. Una segunda línea de ayudas que ha sido objeto de cofinanciación con los fondos europeos es las ayudas para la consolidación de las personas autónomas sin asalariados tras la crisis sanitaria. En este caso, se trata de una importante medida de protección y soporte al tejido productivo y social de Castilla-La Mancha. Son ayudas de concesión directa a los trabajadores y trabajadoras autónomas sin asalariados y ha determinado que se puedan beneficiar más de 25.960 autónomos de nuestra región por un importe de casi 39 millones de euros. Una tercera línea objeto de cofinanciación es las ayudas a la conciliación laboral y familiar con motivo del COVID, un programa en el que se pretende incentivar la adopción de medidas de conciliación y paliar los efectos sociales y económicos que las mismas suponen para las personas trabajadoras que han de acceder a una situación o de excedencia o reducción de jornada para la atención de hijos o hijas o de familiares, incluyendo además una segunda línea que sería la contratación de una tercera persona para atender el cuidado, ya digo, de hijos o hijas o de familiares. Además, han sido objeto de cofinanciación en el marco de este plan de medidas extraordinarias el decreto joven, esto es, subvenciones dirigidas a la cualificación y la inserción de personas desempleadas a través de la celebración de contratos formativos, contratos en prácticas, contratos de relevo o transformación en contratos indefinidos. Todas estas líneas, como digo, incluidas en el plan de medidas extraordinarias, han sido objeto de cofinanciación por Fondo Social Europeo y en la actualidad continuamos trabajando para contener la situación de empleo, y hay diferentes líneas en las que de nuevo serán objeto de cofinanciación por el fondo, ya digo, en las que estamos trabajando y estamos elaborando en la actualidad, como serán, por ejemplo, el bono joven, que serán ayudas dirigidas a la creación de empleo para personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que no hayan tenido empleo anterior, y que lógicamente tiene por objeto darles la oportunidad de incorporarse a ese primer empleo y familiarizarse con el mundo laboral. O bien el futuro plan de empleo, una piedra angular en la política de empleo de nuestra región y que tiene por objeto o dirige su foco de atención a un público objetivo que está integrado por las personas que más lo necesitan y que más duramente han sido golpeadas por esta crisis, como son los parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social. Todas estas ayudas y todos estos programas recogidos en el Plan de Medidas Extraordinarias suponen un firme compromiso frente a toda la sociedad castellano-manchega para seguir protegiendo y dando soporte al tejido social y productivo de nuestra región y minimizar el impacto negativo que estamos recibiendo por esta crisis sanitaria. Para concluir, y con el foco puesto ya con el próximo programa operativo Fondo Social Europeo Plus, el planteamiento integral y multidimensional del uso del Fondo Social requiere de alianzas y de habilitar espacios comunes de trabajo, por lo que desde la Viceconsejería se ha iniciado ya este periodo de partenariado o de asociación multinivel
para la programación y planificación del futuro programa. De forma concreta, se va a proceder a la constitución de 3 mesas de trabajo dedicadas a los ámbitos de empleo, de inclusión social y de educación, en las cuales está previsto que intervengan un total de 32 potenciales entidades sociales, entre las que se encuentran autoridades públicas, interlocutores sociales, económicos, todos los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, interlocutores medioambientales, así como organismos responsables de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no discriminación. A través del debate que se desarrolla en las mismas, se establecerán los retos y las necesidades sobre los cuales ha de programarse las distintas actuaciones del siguiente programa operativo. Siendo el fin y la razón de ser de este foro, que hoy nos reúne, el estimular y facilitar la participación de toda la sociedad castellano-manchega en el diseño y seguimiento de los futuros programas operativos y el convertirse además en un lugar de encuentro y de reflexión, quisiera concluir mi intervención esperando que la jornada les resulte provechosa, que propicie el debate y el intercambio de opiniones y sugerencias y poniendo a su disposición asimismo la plataforma telemática del foro para cualquier duda o aspecto que quieran plantear. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra al señor del Castillo, cuando quiera. Sí, muchas gracias, Nuria. Muy ilustrativo de lo que se está haciendo en la región, gracias al esfuerzo de la Unión Europea, pero también, y yo creo que esto es fundamental decirlo, gracias al esfuerzo de la propia región, de sus funcionarios, pero también de sus habitantes. Pues esto yo creo que es un elemento fundamental de la política comunitaria. Es algo que también decía algún refrán, no hay nadie que ayude mejor a las personas que las que les ayuda a ayudarse a sí mismos. Y ese es un planteamiento de la política europea. Es decir, siempre exige a los que reciben los fondos estructurales que sean ellos los que ponen en marcha de manera adecuada las políticas. Y este es precisamente, como decías, el objeto del foro, recabar información de toda la ciudadanía, de todos los habitantes, de todos los funcionarios, de los diferentes sectores públicos, para poder plantear unos programas operativos para el nuevo periodo que de verdad, además de recoger las necesidades de la región, entusiasmen a los diferentes actores regionales, ¿no? Y en eso estamos y efectivamente el foro es un instrumento importante para ello. De hecho, la verdad es que es bastante impresionante las cifras que se están recogiendo de participación, aparte de prácticamente 100 personas que están habiendo en todas las mesas que estamos llevando a cabo. Ha habido más de 200 inscripciones entre unas y otras mesas, pero más de 2.000 visitas también a la página del foro. Es decir, esto para un tema tan árido como las políticas estructurales es meritorio, muestra bien, yo creo, la implicación de la administración y de la población de Castilla-La Mancha con el futuro de la región y con la necesidad de un buen uso de los fondos. Yo les comento muy brevemente, antes de hacer la intervención, yo voy a hacer una intervención relativamente rápida porque luego hay varias intervenciones sectoriales también de la Consejería sobre las políticas de empleo y las políticas sociales. Lo importante además es que acabemos pronto todas nuestras intervenciones para que hablen ustedes. Y ustedes pueden intervenir sea por medio del chat que pueden encontrar pinchando abajo a la derecha, sea por medio de preguntas y respuestas que también tienen abajo a la derecha, o si quieren intervenir oralmente, pinchen en una mano que hay también abajo, muy pequeñita, la tienen que buscar. Y con eso yo veo que tengo la responsabilidad de ir dando las palabras. Tienen ustedes en principio bloqueado los micrófonos para evitar los problemas de retorno, pero cualquiera que quiera hablar, sea durante una intervención, si es algo puntual, sea al final de las intervenciones, tenemos tiempo y lo fundamental es el coloquio. Pinchen en la mano y yo les voy dando la palabra porque me aparece a mí en pantalla que ustedes la piden. Bueno, yo voy a subir la presentación, a ver si consigo porque... Bueno,
Yo voy a ir muy rápido a decirles, bueno, estamos acabando, como decía la viceconsejera, el periodo de programación 2014-2020, con una de las cosas surrealistas de la comisión, que es que llama 2014-2020 a una ejecución de los fondos que es 2016-2023. Pero bueno, por diferentes razones hay un proceso siempre muy complicado que es poner de acuerdo a los estados de quién tiene que poner dinero y quién lo tiene que recibir en última instancia. Esto se ha acelerado en este periodo de programación porque como consecuencia de la pandemia, la verdad es que todo el mundo ha respondido de manera mucho más rápida. Tenemos el plan de reestructuración que no forma parte de los fondos estructurales y tenemos los fondos estructurales cuyo panorama financiero, como se ha dicho, ya está aprobado. Y ahora están discutiendo los estados los detalles, que es cómo aplicarlo en concreto. Y ahí siempre hay una tensión. La Comisión quiere controlar más a los estados quieren recibir el dinero y, como decía Woody Allen en una película, coge el dinero y sal corriendo. Y ya me preguntarás después cómo lo he usado. De todas formas, lo que sí parece claro es que todo el mundo está de acuerdo en que debemos posicionar a Europa. Europa tiene que responder frente al reto, yo diría, a grandes rasgos, chino y norteamericano. China se ha posicionado en una relación calidad-precio de las industrias manufactureras y tecnológicas difícilmente superable. Estados Unidos se ha posicionado en un verdadero liderazgo de las tecnologías informáticas en la nube, en la digitalización. ¿Dónde se posiciona Europa? Por descontado, en mejorar la productividad, también en la digitalización, pero en algo que ni para Estados Unidos, depende de quién gane también las presidenciales, ni para China es tan importante, que es la sustentabilidad. El Green Deal, el reto verde. Para Europa, todo lo que venga en el próximo periodo, si no es verde, no va a ser financiable. Todos tenemos que contribuir a la sustentabilidad, al futuro mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, pero también hay que tener en cuenta que esto lo hace Europa queriendo ser competitiva. Nos vamos a posicionar en un mercado que va a ser gigantesco. Ayer leía los billones y billones de euros que se piensa que pueden representar las energías basadas en hidrógeno o en cualquier fuente que no sea contaminante, y ahí es donde Europa se quiere posicionar, que es donde todavía no está ocupado. Por descontado, vamos a seguir trabajando en digitalización, Europa más conectada. Vamos a trabajar en innovación, sin eso no se va a ningún lado, y este es un reto importante para Castilla-La Mancha. Está muy por debajo de lo que una región europea debiera de estar en el gasto en innovación y en investigación, pero vamos todo ello a hacerlo teniendo en cuenta la sustentabilidad, la necesidad de reducir las emisiones, la necesidad de reducir residuos. Una Europa más social, este es un elemento también que forma parte del ADN de las políticas europeas y de la tradición europea. Somos un país que queremos crecer, bueno, sí, Europa es un país, o queremos que acabe siendo, es competitivo, crece, sustentable, pero es también integrador. Es integrador en lo territorial, de ahí las políticas estructurales, es integrador en lo social, no queremos dejar a nadie al margen, ahí las políticas sociales. Y también en el próximo periodo Europa tiene un reto muy importante, que es demostrar de que, a pesar de que el poder se concentra en Bruselas, las políticas están cerca de los ciudadanos. Muchas veces, y sobre todo los movimientos globalistas, antiglobalistas, negacionistas, nacionalistas, están poniendo en cuestión a Europa, pero hay que decir que Europa, gracias a ella, hay muchas políticas sociales, hay muchas escuelas, hay muchas formas de acercarse a los territorios despoblados en el continente que sin las políticas europeas hubieran sido mucho más difíciles. Y hay un reto para la Comisión Europea, que es tratar de trasladar esto de que trabaja para los ciudadanos al conjunto de la gente, que muchas veces se ve desbordada por un lenguaje que necesariamente tiene que ser técnico y a veces difícil de entender. ¿Cuál es el proceso? Ya se ha referido antes la viceconsejera, pero por resumir, Europa está ahora negociando cómo se gasta en concreto el dinero. Entre la Comisión y los Estados están negociando cómo se gasta, y luego el Parlamento, cómo se gasta el dinero. Eso van a ser los reglamentos. Cuando estén los reglamentos, el Gobierno español va a presentar dentro de esos reglamentos en qué lo quiere gastar España. Dentro del Plan Nacional de Reformas, también discutido con la Comisión, habrá un acuerdo de asociación que determinará qué es lo que pueden hacer las regiones. Y cada región, y en este caso Castilla-La Mancha, dentro de ese marco de actuación, va a priorizar qué es lo que quiere en la política social, en la política de empleo,
en la política de innovación. Ese va a ser el programa operativo del FEDER, el programa operativo del FEADER, el programa operativo del Fondo Social. Y a partir de ahí va a empezar a trabajar. Hay un tema que emerge en este nuevo periodo, que es la relación entre lo rural y lo urbano. Las políticas estructurales habían sido de alguna manera para los conjuntos del territorio. En este periodo 14-20, la Comisión Europea se preocupó a partir de una evidencia, que es que en grandes núcleos urbanos hay áreas periféricas con situaciones dramáticas de marginación social, racial, etcétera, que eso ha generado muchas explosiones sociales en lo que llamamos los guetos urbanos y dio una importancia considerable a hacer programas de desarrollo sostenible en lo social, en lo económico y en lo urbanístico en las ciudades. Bueno, en este nuevo periodo aparece el problema del reto también rural, del despoblamiento, y cobra una importancia mayor porque además es algo muy vinculado también al reto verde. Esta relación entre lo urbano y rural, que para regiones como Castilla-La Mancha es fundamental porque por una parte se tiene el hecho de que la innovación en el siglo XXI aparece concentrada en los grandes núcleos urbanos, y eso es un hecho de momento indiscutible, y por lo tanto cómo conseguimos generar innovación en los núcleos urbanos de Castilla-La Mancha, pero al mismo tiempo el mantenimiento del territorio y requiere que la economía rural sea competitiva y que además esté dotada de suficientes infraestructuras, etcétera. Bueno, este es un equilibrio complicado que cada uno resuelve como sea, pero que está ahí y que las políticas comunitarias va a estar presente en el futuro. ¿Cuáles son los retos de la política de cohesión para el 2021-27 en España y en Castilla-La Mancha? Evidentemente hay uno transversal que no nos esperábamos cuando estábamos hablando hace un año de estos temas, que es la respuesta frente al COVID, en lo sanitario, en lo económico, en cómo nos va a cambiar en los comportamientos sociales, cómo va a cambiar la distribución de los poblamientos. Por ejemplo, ya se está dando un tema que es una evolución de precios relativa diferente en los suburbios de las ciudades que en el centro. Están subiendo o bajando menos en los suburbios que en el centro, pero también una evolución de volver a tener interés en ir a zonas rurales o a zonas menos pobladas, porque con el teletrabajo uno puede tener diferentes formas y el COVID ha demostrado que hay ventajas. ¿Cómo va a cambiar esto España y cómo va a cambiar esto Castilla-La Mancha? Es algo que todavía no sabemos, pero que va a estar ahí. Hay un tema de capacidad de ejecución. Por diferentes razones, el ritmo de gasto de los fondos estructurales en España en este periodo es muy lento, también en Castilla-La Mancha, en algunos casos mejor que la media española, en otros algo peor, pero estamos gastando lentamente. Es cierto que el COVID ha flexibilizado las reglas de la Comisión y va a aumentar la ejecución, pero esto plantea un problema que yo creo que también la respuesta española, no solo la española, ha planteado si tenemos una administración que no es suficientemente eficaz. Hay que digitalizarla, hay que modernizar los procesos, hay que flexibilizarlos, y este es un reto porque el país no podrá ser competitivo si la administración pública no es competitiva también. Y en ese sentido, otro tema fundamental para España y para Castilla-La Mancha es cómo mejoramos los ratios de innovación. Es imposible mejorar el nivel de vida de la población si no introducimos innovación, conocimiento, si no somos capaces de generar productos más innovadores y procesos de producción más ahorradores. Esto es también algo que es un reto todo ello para Castilla-La Mancha, con como decíamos antes, un problema particular que es también el equilibrio entre lo urbano y lo rural. Y en cualquier caso, todos estos temas están en el manifiesto por la cohesión y el desarrollo regional de Castilla-La Mancha, que pueden ustedes encontrar en el foro y que si comparten sus planteamientos yo les invito a firmar, porque también es importante cara a la Comisión mostrar cómo la población de Castilla-La Mancha tiene ciertos retos y también ciertas alternativas que quiere plantear para el futuro. Y, también un reto que hay en Castilla-La Mancha, como en todas las regiones europeas, es conseguir la socialización de las políticas, donde este foro es uno de los instrumentos. Bueno, ¿cómo se plantea dentro de este foro concreto? Porque hemos tenido el foro FEDER, es decir, Fondos Estructurales para el Desarrollo Regional. Hemos tenido el foro FEADER, es decir, Fondo para
promover el desarrollo rural, tenemos ahora el Fondo Social Europeo para promover el empleo y las políticas de integración social. Bueno, ¿qué objetivos tiene el el Fondo Social Europeo? Y ahí es un tema interesante y es un debate que está implícito dentro de las acciones que la viceconsejera ha mostrado en su intervención, que es cómo orientamos el Fondo Social hacia la promoción del empleo como soporte de la capacidad competitiva de la región, cómo orientamos al Fondo Social hacia políticas sociales y políticas de integración social, incluyendo la empleabilidad. No son estrictamente contradictorias las dos acciones, pero no son tampoco idénticas. Y en ese sentido, yo creo que ahí hay un tema también a debate, que es el Fondo Social ha ido aumentando en el tiempo su componente social, valga la redundancia, y en cierta medida disminuyendo el componente empleo innovador. Desde Bruselas. Luego a nivel regional, cada región lo articula de diferente manera, hasta el punto de que, por ejemplo, en el tema de formación, en las políticas de innovación, la necesidad de disponer de personal cualificado es un elemento que muchas veces bloquea el crecimiento de empresas innovadoras. Esto lo ha constatado la Comisión y en este periodo de programación aparece que el FEDER puede financiar acciones de formación y educación vinculadas a las necesidades de innovación. Esto yo creo que al mismo tiempo es una llamada de atención al Fondo Social y un reto para un tema que nos ha preocupado en todas las mesas, que es la coordinación. ¿Cómo coordinamos las políticas entre los diferentes departamentos de la Junta? Con unos fondos escasos no nos podemos permitir ni contradicciones, ni superposiciones, ni duplicaciones. Es necesario coordinar. Y aquí aparece un reto importante que yo creo que plantea algo que hasta ahora no ha funcionado muy bien, que es coordinar las políticas de futuro, es decir, de innovación, con las políticas de presente, empleabilidad y capacitación, con otras políticas de futuro que son las de inserción social por medio de políticas activas, no solamente de transferencias de renta. Bueno, este es el panorama del Fondo Social, que realmente, además, yo creo que con el impacto del COVID a nivel social, económico, etcétera, va a tener una demanda importantísima. Yo creo que el tema que estamos tratando hoy va a ser central para el bienestar de las sociedades europeas, incluyendo la de Castilla-La Mancha, para el próximo periodo. En esta mesa hay que destacar la importancia que para la Junta de Castilla-La Mancha tiene la participación ciudadana en los procesos de decisión. Y en ese sentido, en este foro estamos recogiendo, por medio de las encuestas, que ya digo que ha habido un número importantísimo de encuestas respondidas, cuáles son las prioridades de la región. Y aparecen dos prioridades, o mejor dicho, varias prioridades muy importantes, algunas muy claramente vinculadas con el Fondo Social Europeo. Primero, que hay que concentrar, y en ese sentido están de acuerdo con la política de la comunitaria, la política europea, los fondos en los territorios con problemas de desempleo y en las zonas rurales y de montaña. Y dentro de ello, en las regiones menos desarrolladas. Esto es la política regional europea y la política estructural europea. ¿Qué temas prioritarios? Apoyo a las pymes, a la innovación, a la digitalización, a las energías renovables, a la educación. Esto es totalmente comunitario y hay que apoyar infraestructuras científicas y tecnológicas y atraer y promover el talento, es decir, personal cualificado. Esto está absolutamente en el mainstream, en la corriente principal de la política europea. Lo que no está tan claro es que los temas que en las encuestas aparecen de infraestructuras educativas, sanitarias y sanidad sean parte de la política europea en general y con algunas excepciones vinculadas en particular al COVID y también para regiones con muy poco nivel de desarrollo, que ya no es, aunque esté en el 75, digamos, entre las menos favorecidas Castilla-La Mancha, el caso de Castilla-La Mancha, el tema de las infraestructuras básicas de educación, sanidad, etcétera, es un problema que dentro de la distribución de funciones corresponde a las políticas de los Estados, no a la política europea. Pero bueno, como ven ustedes, yo diría que la población, los que han participado en la encuesta, están básicamente alineados y respaldan los objetivos prioritarios de la Comisión Europea. ¿Qué temas vamos a discutir en esta mesa? Y paso ya la palabra a algunas intervenciones que hay
sectoriales de responsables de las políticas de la viceconsejería. Bueno, en primer lugar, cómo se puede mejorar los procesos de inclusión social, pero también en los procesos de apoyo a la innovación, al empleo y a la competitividad empresarial. Se debe seguir crear un porcentaje como hay para la política urbana para apoyar el desarrollo de las zonas despobladas y rurales, y cómo se puede superar la brecha digital entre y llegar con los servicios públicos a todas las zonas de la región. Cómo apoyar y por qué la región no tiene mayor capacidad innovadora, por qué no hay una mayor dedicación a apoyar la innovación empresarial, por qué ni a nivel social hay una conciencia suficiente, ni a nivel de la Junta tampoco, para poder apoyar un despegue en la capacidad de innovación de Castilla-La Mancha. Y algo que afecta directamente al Fondo Social, cómo podemos promover, retener y atraer el talento. Dada además una situación que no he hecho mención hasta ahora, pero que es evidente, que tenemos un problema de relación entre la parte urbana y la parte rural de Castilla-La Mancha, pero tenemos un problema o un problema y una oportunidad todavía mayor, que es la relación entre Castilla-La Mancha y el agujero negro que en España es Madrid, que atrae todas las fuerzas vivas del país. Todos los jóvenes con inquietudes, con ganas de progresar, acaban en Madrid, no solo de Castilla-La Mancha, también de Bilbao, también del resto de España. Entonces, para Castilla-La Mancha este es un tema, cómo generamos suficientemente atractivo para que esas actividades se desarrollen en la región y para que Madrid, además de ser un foco de atracción de talento, sea también un mercado importante que permite que es atractivo a los jóvenes trabajar en Castilla-La Mancha. Y aquí está todo el tema de generar capacidades que la política del Fondo Social puede promover. Generar empleo juvenil, que es importante, mejorar la cualificación, todo esto como desde el Fondo Social se puede apoyar. Y el tema gobernanza. Aquí hay un tema fundamental. En España estamos dedicando pocos medios a aprovechar bien las políticas comunitarias. Yo le preguntaría a la viceconsejera, pero seguro que no va a querer responder para no, a profundizar en decir, bueno, qué pobres somos, pero seguro que no tiene para nada los medios humanos necesarios para gestionar bien las políticas comunitarias. Es imposible que el país funcione, decía al principio, sin una administración eficiente. Y vamos a tener 50.000 millones de euros, me parece, en España. Calculaba yo que como 2 o 3.000 millones de euros, al menos en Castilla-La Mancha, y lo van a gestionar 30 personas, 50 personas. En ninguna empresa del mundo pasa eso. Si no reforzamos la administración y no creamos equipos potentes para gestionar y suficientes para gestionar de forma eficiente los fondos, es imposible que podamos transmitirlos de forma creativa al resto de la población, y es imposible que desde una administración no innovadora pidamos a las empresas y a la población que lo sean. Bueno, como les decía, y se me había olvidado comentarles, perdón, como tenemos un propósito de difundir y de que participe el conjunto de la población, estamos grabando toda la sesión. Por lo cual, si alguna de las personas participantes no está de acuerdo, es imposible que no lo hagamos, porque tenemos este compromiso con el resto de la población de Castilla-La Mancha. Pero que sepan ustedes que se está grabando. Les vuelvo a repetir, pueden ustedes intervenir después de las intervenciones institucionales que va a haber ahora, bien por medio del chat, bien por medio de las preguntas, o si quieren intervenir oralmente, pinchen en la mano y pueden hacerlo. Yo con esto le voy a pasar ahora la palabra a la secretaria general de la Consejería de Bienestar Social, doña Natividad Zamudio, y por favor, Natividad, si usted pincha en su micrófono en pantalla, puede intervenir. ¿Sí, Natividad? Sí. Sí. Se le oye, ¿eh? Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la participación en este foro, que consideramos de mucho interés. Y bueno, desde la Consejería de Bienestar Social, y dado que también nos acompaña el director general de Acción Social, habíamos considerado hacer una exposición en cuanto a las actuaciones y desarrollos que se han ido implementando
dando en este periodo de programación. Actuaciones que tendremos que consolidar para la nueva programación en 2021-2027, unida a otra serie de actuaciones que vienen motivadas por los fondos adicionales que vamos a recibir. Entonces, ahora en un primer momento yo pasaría la palabra al director general de Acción Social, Gregorio Gómez Bolaño, para que nos informe sobre estas actuaciones. No oigo. Buenos días. Perdón, que no me... Señor Gómez Bolaño, eso, ya ha conectado. También, si quiere, puede conectar la cámara, ¿eh? La cámara al lado del micrófono. A ver, sí. No encuentro la... Está, mire, donde pone silenciar, al lado pone detener vídeo o poner iniciar vídeo. Sí, correcto. Muy bien. Sí, buenos días, ya le vemos, ¿eh? Le vemos y le oímos. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de esta iniciativa, porque las cosas no salen solas, hay que organizarlas y detrás de cualquier evento hay personas que han dedicado su tiempo a desarrollar este foro, que yo creo que es importante. Es importante porque hablar de cohesión y hablar de cohesión desde los servicios sociales, pues yo creo que es casi hablar de lo mismo, ¿no? Es verdad que la cohesión social interviene en muchas políticas y yo creo que deben intervenir muchas políticas. El objetivo principal de estas políticas y lo que yo creo que nos dificulta a todos, y yo creo que es lo que tenemos la principal debilidad, es en la coordinación que hablaba antes el señor del Castillo. Yo, desde los servicios sociales, creo que tenemos una parte esencial en las políticas de cohesión y es verdad que, y permítanme que me extienda un poquito en esto, que es que tengo poco tiempo, es verdad que los servicios sociales a veces son un poco invisibles, son como esa materia líquida y en algunos casos gaseosa, pero que es importante en la construcción de cualquier edificio. Es decir, somos un poco como el cemento. Es decir, lo vistoso son a veces los ladrillos o los materiales de decoración, pero a veces en la comunidad, en los servicios sociales juegan un papel, yo creo que esencial. No todo lo pequeño deja de ser importante. Lo estamos viendo ahora como un virus, un virus casi inapreciable, nos está poniendo en jaque prácticamente al mundo. Yo creo que los servicios sociales no solo somos el último estadio reparador de una situación que ya no tiene arreglo, ¿no? A veces se nos asocia y se nos confunde solo con la dependencia, ¿no? Es decir, los servicios sociales también somos en muchos casos la puerta de acceso a otras prestaciones, pero también yo creo que tenemos un papel importante y que tenemos que desarrollar, incluso aprovecharnos de estos fondos para poder desarrollar políticas de intervención social, políticas que en definitiva también son preventivas y como en cualquier ámbito, todo lo preventivo es siempre mucho más eficiente y mucho más eficaz. Hasta ahora hemos venido trabajando con el apoyo y con la ayuda de los fondos del Fondo Social Europeo en diversas políticas. Hay 130 proyectos este año que se han financiado con el Fondo Social Europeo, proyectos que se han dirigido fundamentalmente a impulsar equipos técnicos de inclusión en colaboración con las administraciones locales, y estos equipos técnicos de inclusión han venido a suponer un refuerzo para los equipos de atención primaria en esta dimensión que yo creo que tiene mucho campo por trabajar y que es complicada, porque los servicios sociales es verdad que se nos identifica con la tramitación de prestaciones económicas fundamentalmente, pero que yo creo que esto es importante, pero muchas veces no resolvemos el problema a las personas, a las familias vulnerables, con una mera transferencia de rentas. ¿Por qué? Porque la pobreza no siempre se origina, aunque en muchos casos sí, por la carencia de rentas, sino que hay otro tipo de factores que determinan muchas veces situaciones de pobreza.
Y si no atajamos esos factores, lo que estamos es cronificando las situaciones de pobreza con ayudas económicas. El gran reto que tenemos los servicios sociales es trabajar con las personas y con las familias para que ellas puedan tener un proyecto vital integrador y participativo en la sociedad. No podemos consolarnos simplemente con dar prestaciones económicas. Y en este sentido, pues hay que reconocer un avance importante que yo creo que se ha acelerado con la epidemia del ingreso mínimo vital, que ha reconocido una prestación económica a todas las personas en todo el territorio con los mismos criterios. Y eso yo creo que es un avance importante. Pero el gran reto de los servicios sociales es trabajar la inclusión a través de la mano de otras políticas. Porque los servicios sociales no somos los causantes de la exclusión, pero tampoco podemos reparar todas las situaciones de exclusión. Aquí tenemos que ir de la mano de los servicios de empleo, de las políticas de vivienda, de educación, de sanidad, de desarrollo sostenible, y esto yo creo que es uno de los problemas a los que tenemos que dedicar mucha atención e incluso posiblemente recursos, pero no solo recursos. Yo creo que también es un poco cambio de mentalidad de las administraciones que hemos creado unos muros para, no sé si para protegernos, pero que esos muros ahora mismo nos están dificultando poder abordar de manera integral determinados procesos, pues como los que se están planteando en la zona de la Sagra o en el corredor de Henares o todo lo que bordea la Comunidad de Madrid, que son fenómenos que no se pueden explicar sin tener en cuenta que tenemos un gran área metropolitana en otra comunidad autónoma vecina y que tenemos que abordar una situación compleja donde los servicios sociales no pueden dar respuestas si no vamos de la mano de políticas de vivienda, incluso en algunos casos hasta de actuaciones en materia de seguridad. Pero tampoco es un tema complejo y tampoco conviene confundir las cosas simplificándolas. Bueno, simplemente estos equipos técnicos de inclusión social que se están financiando con Fondo Social Europeo están haciendo un trabajo importante, llevan 3 años trabajando y yo creo que hay que continuar por estas líneas. También estamos trabajando en la formación de competencias profesionales y laborales para el acceso al empleo de las personas más vulnerables y que muchas veces se quedan siempre fuera de las políticas activas de empleo, y aquí hay que ir de la mano haciendo un acompañamiento para no solamente darles un trabajo para 3 meses y ya se acaba, o para 6 meses a través de los planes de empleo, que son muy importantes y hay que conseguir seguir haciéndolos, pero hay que hacer un acompañamiento donde tenemos que implicar también a nuestros profesionales de los servicios sociales. Se han hecho también medidas socioeducativas con colectivos marginados como la población gitana, y yo creo que es un tema importante todo lo que tiene que ver con población gitana, donde hay que tener en cuenta otros elementos culturales y también yo creo que en esto también hay que trabajar con la población en general, porque está habiendo problemas que se han agravado en algunos territorios. Hay programas que a través de asociaciones gitanas y del Secretariado Gitano y de la Federación Regional Gitana y de otras asociaciones están desarrollando para atender el absentismo, para abordar situaciones de acceso al empleo o a la vivienda, pero hay mucho camino por recorrer ahí. También se están haciendo, dentro de estas líneas financiadas por el Fondo Social Europeo, acciones de formación e innovación en materias de herramientas de intervención, ligado un poco a lo que decía antes. Probablemente las respuestas que estábamos dando a problemas de hace 10 años ya no nos sirven. Hay una situación nueva de pobreza y yo creo que hay que abordar situaciones complejas y hay que abordarlas también desde una dimensión comunitaria y en coordinación con otras políticas. Para nosotros el Fondo Social Europeo es una fuente de recursos, pero creo que incluso con la COVID se nos han agravado, la situación se nos ha agravado, porque no solamente hay que hablar de consecuencias sanitarias y en materia de salud de este dichoso virus, sino que las consecuencias económicas y sociales que está originando este virus nos va a obligar a entender que ya nos están surgiendo situaciones complicadas, pero nos va a obligar a afrontar esto no solo con más recursos, sino también con una cierta dosis de creación y sobre todo de coordinación con otras políticas. No me quiero extender mucho más y estoy expuesto a cualquier consulta, pregunta que se nos pueda hacer al respecto. Sí, muchas gracias, señor Gómez Bolaños. Yo no sé si la señora Zamudio quiere volver a intervenir o le paso la palabra al señor Cabezas de la Dirección General de Programas de Empleo, Natividad. No, entonces
El señor, un momentito que le voy a pasar. Sí, el señor José Luis Cabezas Delgado es director general de programas de empleo en la Consejería de Economía, Empresa y Empleo. Entonces, por favor, José Luis, si puede activar el micrófono y la cámara, los tiene en la pantalla abajo a la izquierda. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, José Luis. Bueno, mientras José Luis se incorpora, nos acompaña y va a intervenir también el director general de Universidades, don Ricardo Cuevas Campos, que es director general de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, es decir, absolutamente vinculado con el tema de empleo, empleabilidad, innovación, cualificación, que hoy hemos estado hablando. Ricardo, por favor. Buenos días, doctor del Castillo. ¿Qué tal? Saludo también a la viceconsejera de Empleo, a los compañeros directores generales y sobre todo a todas las personas que nos están siguiendo a través de la web. Subrayar la importancia de este tipo de eventos y agradecer a todos los que estáis detrás de la organización, porque debemos contar a todo el mundo, con ocasión o sin ella, la importancia de la Unión Europea, la importancia de los fondos europeos para el desarrollo de nuestra región. Y una de las cuestiones fundamentales que tenemos que mejorar en Castilla-La Mancha y por la que llevamos ya unos años trabajando y avanzando más deprisa, es por tener una más y mejor investigación en la región. Debemos reforzar el sistema de investigación. Y al igual que en cualquier empresa, en cualquier administración, el factor más importante es el capital humano. Si tenemos a personas con talento, conseguiremos avanzar más, generar valor añadido de investigación o de nuestras universidades. Ahí el Fondo Social ha sido una herramienta fundamental para poder favorecer esta transferencia de conocimiento. Por ir a cosas concretas y por no hablar de cuestiones más burocráticas o más técnicas, me gustaría poner algunos ejemplos de las buenas prácticas que se han hecho en Castilla-La Mancha para aprovechar el Fondo Social Europeo en cuestiones de investigación. Por ejemplo, en los informes a la ciudadanía que se hace del Fondo Social se destacaba como buenas prácticas los contratos predoctorales, que no becas predoctorales, sino contratos predoctorales que se vienen aplicando en Castilla-La Mancha y que se cofinancian con el Fondo Social Europeo. ¿Qué supone esto? Pues que muchos de nuestros jóvenes, pues por ejemplo, más de 100 en los últimos dos años, entre contratos de la universidad o contratos del gobierno regional de forma directa, pueden acceder a realizar su doctorado y su tesis doctoral con apoyo del Fondo Social. Esto supone una generación de conocimiento, un intangible que se puede ir midiendo en la producción científica y en el avance científico, pero también supone que el nivel de formación de esos jóvenes aumenta de forma importante, con lo cual el grado de inserción laboral de las personas que llegan a un nivel de formación de doctorado es mucho mayor y es mucho más beneficioso para la región. Además, tenemos otro tipo de programas, como puedan ser contratos de investigadores, un programa INCRECID, que son contratos que tenemos dentro de una fundación. Y por daros algunos ejemplos, entre los programas INCRECID o los predoctorales, por deciros que estamos consiguiendo, con hechos y evidencias científicas, pues avances en el tratamiento del cáncer de mama, en ámbitos como la neurología o el envejecimiento,
en cómo analizar la calidad del aire, algo muy importante y muy en boga hoy en día. Tenemos expertos cuyo contrato se financia por el Fondo Social que están analizando la transmisión por aerosoles del COVID y que nos están ayudando a ver cómo orientamos las prácticas y las orientaciones que damos a la población, o con cuestiones básicas para Castilla-La Mancha, como es su sector agroalimentario, en avances acerca de la apicultura o de la caracterización de los vinos. Por tanto, una vez marcada y subrayada la importancia que tiene el Fondo Social para nosotros y para nuestra investigación, lo último que me queda es decir que tenemos muchos retos futuros en la región, que tenemos que aumentar el capital humano, el número de personas que se dedican a la I+D+I, que para ello nos apoyaremos en el Fondo Social Europeo en un futuro muy inmediato para seguir creciendo, porque sabemos que tenemos que reorientar bien, marcar bien las prioridades dentro de la nueva estrategia de especialización inteligente, y que a partir de ahí serán las personas las que nos ayuden a avanzar. Así que nuestra perspectiva va a ser siempre la de aumentar el capital humano y, sobre todo, asociarlo al mundo empresarial, creando mayores conexiones entre lo que son los OPIs, las universidades, los centros de investigación y el mundo de la empresa. Así que, una vez expuesta esta visión o esta perspectiva castellano-manchega desde el ámbito de la investigación, me pongo a disposición para cualquier duda o cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Además, esta intervención es tanto más importante cuanto desde la Dirección de Universidades están en un punto bisagra crucial para los dos elementos que entre otras cosas llevamos comentando hoy, que es potenciar la innovación empresarial, pero al mismo tiempo que se genera la innovación en la empresa, uno es capaz de detectar cuáles van a ser las necesidades de educación y formación que esa innovación está generando. Con lo cual, en la parte educativa y en las partes que ha estado comentando hoy, ahí podemos ir avanzando en conjunto lo que es la dinamización empresarial con la dinamización de las capacidades educativas. Gracias, Ricardo, y le paso ahora la palabra, que la razón de que no se pudiera conectar era un problema de conectividad que ya está resuelto, a don José Luis Cabezas Delgado, de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo. Ricardo, José Luis, por favor. Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias por poderme habilitar técnicamente para poder participar, ¿no? Pues les estaba escuchando a todos atentamente desde el principio y digo, me voy a quedar yo en stand-by. Bueno, solucionar el problema. No, afortunadamente no. La tecnología a veces te da sustos, pero al final conseguimos hacerla funcionar. Muchas gracias. Bueno, os saludo a todos los oyentes en nombre del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, de mi consejera Patricia Franco. Mi siguiente jefa es Nuria, que está participando hoy aquí muy activamente. Pues un saludo de parte de todos. Y bueno, yo quiero poner en valor, lógicamente, la importancia. Antes, muy bien, Jaime, hablabas en términos muy globales de la importancia de la Unión Europea, la importancia de sus políticas, la importancia de las políticas de cohesión y, efectivamente, estas políticas tienen una gran importancia en esa cohesión, una gran importancia, un impacto importante en el Producto Interior Bruto, un impacto en la economía familiar, un impacto para reducir, una influencia importante para reducir la exclusión social y un impacto importante en la creación de empleo. Me voy centrando y acotando mi materia en relación con mi dirección general, porque en esos ámbitos más globales lo ha expresado perfectamente la viceconsejera, que es la responsable de los fondos sociales europeos. Bien, en el ejercicio 2021, que ya estamos dibujando el borrador de presupuestos, en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que su presupuesto no es de los más grandes, por desgracia para nosotros, de las consejerías, porque solo tiene unos 300 millones de euros, muy lejos de los 1.000 y pico, por ejemplo, de agricultura, ¿no? Pues hay una cuantía importante de los fondos sociales europeos ya prevista, que se prevé para el 2021 de 45 millones. Y de esos 45 millones, 32 aproximadamente son los que se gestionan en políticas activas de empleo en el ámbito de la Dirección General
que me encargó la consejera de Economía y Empresas para dirigir en esta legislatura. Pero en el 2020 han sido 23 millones de euros en este presupuesto que se están gestionando con una incidencia y una influencia importantísima en la sociedad, en los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Algunas de las líneas también las ha mencionado, pero ya las profundizaré en ellas un poco más. Las ha mencionado la viceconsejera. Bueno, pues es el plan de empleo que gestionan los ayuntamientos con unas partidas económicas en torno a 50 millones en la financiación de este plan. Participan también las diputaciones, pero hay una participación importante del Fondo Social Europeo en cada uno de esos planes, concretamente en el último, pues de en torno a 10 millones de euros. De esos 50, 10 son del Fondo Social Europeo. Y es que se atienden a personas que son las que más lo necesitan, parados de larga duración, personas con discapacidad, mujeres en situación de víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión indefinitiva. O se utiliza para los jóvenes que tanta ayuda necesitan en materia de empleo entre 16 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En este presupuesto del 2020 tenemos aún 8.590.000 euros, o para esa contratación indefinida o la transformación de los contratos temporales en indefinidos, que también se dedican a los colectivos más vulnerables, parados de larga duración, mayores de 45 años, desempleados de las políticas que ha mencionado también la viceconsejera, desempleados de esta crisis económica que estamos viviendo como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID, desempleados como consecuencia del COVID, pues también en estas políticas para estos contratos indefinidos se están utilizando fondos importantes de 4.795.000 euros en este presupuesto del 2020. En total, los 23.448.000 euros 826 que tenemos en el presupuesto. Y desarrollando un poquito algunas de estas líneas, bueno, pues en el decreto joven, el 43 del 2020, su presupuesto en concreto, ya hablo de una medida en concreto, de un decreto en concreto y de una ayuda en concreto, pues ha sido de 8 millones de euros, de los cuales 7.507.000 eran del Fondo Social Europeo, para jóvenes que necesitan formación o para jóvenes que la tienen pero que no han tenido un trabajo. Ahí estamos hablando del contrato en formación, del contrato en prácticas, o aquellos jóvenes que sustituyen a otros que se jubilan y le llamamos contrato de relevo. Y para la transformación de todos estos contratos en contratos indefinidos se mantienen esas ayudas. Ayudas de 5.140 euros por cada contrato o 6.000 cuando es la transformación, y que va a permitir dar solo este año 1.452 contratos, ¿no? Pero acumulados en los últimos 5 años, y digo 5 años porque es el tiempo del gobierno del actual presidente, Emiliano García Paje, han sido 44, para el decreto joven, 44,5 millones de euros que ha permitido contratar, incluidos los de este año, 8.813 contratos, 8.813 jóvenes que han tenido una oportunidad de empleo. Y en esa línea de la contratación indefinida, este año la medida va con un presupuesto de 3 millones, va a permitir contratar a 612 personas, y en el acumulado son 8,5 millones de euros que han permitido contratar en estos últimos años a 1.505 personas. El bono joven, que tiene 3 líneas para hacer contratos temporales por un mínimo de 6 meses y se subvencionan con 4.800 euros si es un hombre o 5.400 euros si es una mujer. Los contratos indefinidos con 12.000 euros para un hombre o 12.600 euros para la mujer en este bono joven, que es una línea novedosa, pero también financiada con Fondo Social Europeo, en parte, y para la transformación de contratos temporales en contratos indefinidos, con una subvención entre 6.000 y 6.600 euros. En este caso, para jóvenes entre 16 y 30 años también inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En definitiva, en estos últimos 5 años, del 2016 al 2020, se han utilizado 53.650.000 euros de fondos europeos que han permitido contratar a 10.406 personas, pero que si le incluimos los planes de empleo que gestionan los ayuntamientos y las entidades sociales de empleo, son otros 50 millones más de Fondo Social Europeo que han permitido contratar a otros 8.000
a otros 8.000 personas. 5 años con 103 millones de fondos sociales europeos solo en esta consejería, solo en esta dirección general que pertenece a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que ha permitido contratar 18.426 personas, ¿no? Sin lugar a duda que los fondos, el Fondo Social Europeo, los fondos de cohesión, si no existiesen habría que inventarlos otra vez porque la incidencia, la influencia que tienen en esa labor de cohesión, en esa labor de justicia social, en esa labor de igualdad, están siendo fundamentales. Así es que, bueno, mi obligación en este caso como director general es hacer que se gestionen con la mayor eficacia posible. Esa es la encomienda que me traslada la viceconsejera de Empleo y que nos traslada a todo su equipo y que lo gestionemos con la mayor repercusión para lo que están destinados, para lo que vienen destinados, que es atender a las personas y en concreto a las personas más necesitadas. Muchas gracias, José Luis, por habernos expuesto los esfuerzos que se están haciendo desde la Junta en este campo, que desgraciadamente yo creo que viendo las noticias que hay sobre los ERTEs, posibles ERES, impacto de la crisis, etcétera, realmente tienes por delante unos meses de trabajo agotador, pero desde luego fundamental para la competitividad, pero también para el bienestar social, porque desde luego mayor bienestar social que un empleo no lo genera nada. Entonces, bueno, ánimo, mucha suerte y desde luego todos confiamos en que seas muy eficaz en el trabajo porque depende el futuro de todos de lo bien que se funcione en este tema desde la Junta y el impacto que tengamos sobre las empresas y sobre los empleados. Bueno, gracias por la intervención. José Luis, perdón. Yo le paso la palabra ahora a la última intervención que estaba pedida, que es la de José Moisés Martín, que está trabajando ya en la preparación, en los trabajos de elaboración de los futuros programas operativos del Fondo Social Europeo. José, por favor. José. Sí, buenos días. Buenos días. Y gracias por darnos la palabra en este momento. Efectivamente, soy director de Red to Red, que es ahora mismo la empresa que está trabajando en la programación del Fondo Social Europeo para el periodo 21-27, ¿no? Pero más que referirme porque realmente ya están ahí los protagonistas, ¿no? Nosotros estamos haciendo una asistencia técnica para que este programa sea lo más efectivo, pero los protagonistas ya han hablado, ¿no? Los protagonistas del programa. A mí me gustaría referirme a 4 o 5 reflexiones que creo que son relevantes, ¿no? en el ámbito en el que nos encontramos y mirando más hacia el momento en el que se encuentra el conjunto de España, ¿no? Por supuesto, Castilla-La Mancha como uno de los elementos centrales y fundamentales, ¿no? Y es, si tuviéramos que preguntarnos, y nos hemos preguntado mucho y hemos trabajado mucho sobre ello, ¿no? ¿Cuáles son los factores que podrían hacer que España alcanzara unos niveles de desarrollo económico y social y de desarrollo tecnológico, innovador, etcétera, similares a los de nuestros socios europeos, ¿no? Que realmente, digamos, el reto que tenemos ahora mismo como país en los próximos 5 o 6 años es aprovechar la ventana de oportunidad que nos generan los fondos europeos, no solamente la nueva generación del Fondo Social Europeo Plus o los fondos tradicionales, ¿no? Los fondos estructurales, sino también el mecanismo de recuperación y resiliencia o el REACT-EU, que también se ha comentado en nuestras jornadas, es, digamos, ¿qué 2 retos tenemos? En primer lugar, tenemos un reto fundamental, que es el de intentar mitigar los efectos de esta crisis, que es tremenda y ya se han comentado, ¿no? En términos de empleabilidad, en términos de inclusión social, en términos de reconstruir de alguna manera parte del tejido social que se está perdiendo por la propia crisis y que lamentablemente no terminamos de levantar. Y en segundo lugar, buscar una senda de transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad, ¿no? Para competitiva, más sostenible, muy en la línea de lo que presentó el presidente Sánchez hace ahora 15 días, ¿no? Y en ese ámbito a mí me parecen como, digamos, la pregunta central es ¿cuál es la principal palanca, ¿no? Y viene a dar la razón a las intervenciones que ha habido con anterioridad, ¿no? Para mí la principal palanca, y creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, es el capital humano. Al final, si no tenemos un capital humano formado, cualificado, activo, activado y con capacidad, ¿no? de alguna manera de ser proactivo en la generación de nuevas oportunidades de empleo y de competitividad e innovación, podemos destinar todo el dinero que queramos a
las infraestructuras digitales, podremos cambiar todo lo que queramos de nuestra base tecnológica y energética, pero si el capital humano no acompaña, ahí vamos a tener un grave problema. Y esto me surgen para mí 3 elementos que nos gustaría ver reflejados en la reflexión y que invitamos también a tenerla, ¿no? En primer lugar, ya se ha señalado un elemento que es fundamental para los próximos años, que son las brechas digitales, ¿no? Es decir, al final tenemos diferentes brechas digitales, rural, urbano, hay una brecha de edad tremenda entre los mayores y los menores de 45 años. Hay una brecha digital que tiene que ver con la extracción social, que es decir, la gente que está, digamos, en familias menos favorecidas, y lo hemos visto durante la pandemia, que no han tenido acceso a, digamos, herramientas digitales para poder seguir educando a los niños, están en desventaja ahora mismo. Y hay una brecha digital de género que también tenemos identificada, que es aquella que hace que muchas mujeres finalmente no puedan acceder o no accedan o se encuentren con problemas para acceder a profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, las famosas profesiones STEM, ¿no? Por lo tanto, primer reto que ponemos encima de la mesa, las brechas digitales, ¿no? El segundo reto que ponemos encima de la mesa es, digamos, la propia formación del capital humano. España tiene una formación del capital humano muy descompensada, muy descompensada. Tenemos tantos universitarios como los países desarrollados de la Unión Europea, como España, como Francia, etcétera, pero tenemos el doble de población con educación primaria. Y tenemos muy poca gente en educación secundaria y con formación profesional. Y esto es un reto que tenemos como país. A fecha de hoy, el 40% de la población activa en España, el 40% de la población activa en España tiene, digamos, una formación que es o educación básica o incluso menos, ¿no? Cuando la media de la Unión Europea está en torno al 20 al 25%. Esto es uno de los elementos fundamentales que tenemos que resolver en los próximos años, porque no es un tema generacional. Uno podría pensar que en términos generacionales las personas mayores tuvieron acceso a la formación y, bueno, con la entrada de la democracia las nuevas generaciones están más formadas. La brecha se reproduce exactamente en el mismo tramo de edad con los jóvenes, ¿no? Tenemos un problema en España, el problema de los... Sí, José, perdona, por favor, si puedes ir sintetizando. Sí, sintetizo. Con los ninis, etcétera, y por lo tanto ahí tenemos que incidir. Y el tercer elemento, y termino con una conclusión, es el capital intangible. En España tenemos un déficit de capital intangible y eso significa que en nuestras empresas la capacidad de formación de los directivos de las empresas está todavía muy lejos de lo que sería conveniente, ¿no? Por lo tanto, estos 3 elementos, brecha digital, capital humano y capital intangible, me llevan a hacer una reflexión que es que el problema que tenemos, y esto tiene que ver con los fondos europeos, es que las diferentes actuaciones que se tienen que integrar para resolver estas brechas no responden únicamente al Fondo Social, sino que también responden al FEDER y responden al FEADER, si queremos hablar en el territorio. Por lo tanto, una apuesta muy importante y uno de los retos que tenemos por delante en los próximos años es ver cómo integramos estos fondos en verdaderas iniciativas de recualificación, de construcción de esta innovación, etcétera, ¿no? Ver cómo vamos a ser capaces de articular la programación del Fondo Social Europeo con la programación FEDER, con lo que nos toque de programación de desarrollo rural y cómo podemos hacer que esto funcione de manera coordinada. Porque con una sola de las patas no vamos a ser capaces de movilizar todos los recursos que necesitamos. Y con esto terminaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Y voy a pasar la palabra a la primera intervención que está pedida. Le recuerdo, en principio, el objetivo es acabar en hora y media, que es, digamos, lo que se está viendo que es el estándar que aguanta antes de que empiece el goteo incesante de abandonos de la reunión. Pueden ser 5 o 10 minutos más si hubiera intervenciones suficientes. Les recuerdo que pueden ustedes intervenir mandando la pregunta por escrito, por el chat o por preguntas o respuestas, o si quieren hacerlo oralmente, yo les abro el micrófono. Pueden hacerlo si la encuentran, porque es una manita que está muy escondida, pidiendo la palabra, levantando la mano. Y tiene ahora la primera pregunta que tenemos es del señor Francisco Javier Pedraza, que tiene ya activado el micrófono, por favor. Sí, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Sí, bueno, soy Francisco Pedraza, trabajo en la Dirección General de Asuntos Europeos de la Junta de Castilla-La Mancha. Mi pregunta o mi cuestión es precisamente relacionada con una de las que se indicaban como posibles cuestiones para el debate en cuanto a
gestión de los programas en cuanto a la coexistencia de los programas operativos tanto regionales como regionales. Es conocido que en España, en el ámbito del Fondo Social, coexisten los programas regionales y los pluriregionales, de tal forma que estos últimos, los pluriregionales, en ocasiones suponen unas inyecciones de financiación para las regiones que incluso son superiores a la dotación de los propios programas regionales. Y mi pregunta es si se considera por parte de los miembros de la mesa que, dado que las competencias en materia de formación, de empleo y de asistencia social son principalmente de las regiones, si no son estas últimas, las regiones, las que deberían quizá tener un mayor papel, tanto en la asignación directa de fondos como en su propia gestión, en vez de una asignación indirecta de los programas pluriregionales por parte del Gobierno central. Nada más. Sí, yo les pido a los ponentes, la viceconsejera y los distintos directores generales, que cuando les parezca tomen el micrófono e intervengan. Y además yo ahora les voy, con comillas, son ustedes muy libres, pero obligar a responder, porque junto a la perdón, a la pregunta de Francisco Javier, les diría algo que ha rondado, que lo ha dicho la intervención de José Moisés antes, que he citado yo y que les preguntaría. Además tenemos aquí a Ricardo Cuevas, que es el GODNE, como decía antes. Esta especie de independentismo, si me permiten ustedes, de las políticas de empleo y formación ocupacional que ha habido históricamente, y la desconexión de alguna forma y la dificultad de vincular las políticas de empleo y formación a las políticas, digamos, de futuro, de innovación, industriales y demás, ¿es posible que se puedan ir superando en la próxima legislatura? Donde ha habido, yo les diría que si hay algo que en los tres mesas, en las encuestas, en todo lo que hemos oído, está gritando la gente: coordinación, 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 integración en proyectos conjuntos. ¿Cómo lo ven ustedes desde las políticas de empleo y formación ocupacional, y cómo los ve Ricardo desde la responsabilidad de definir la futura estrategia de innovación y especialización inteligente? Tomen ustedes la palabra en el orden que les parezca, activando el micro. Bien, pues si queréis empiezo yo por alusiones, con vuestro permiso. Bien, adelante. Seré muy breve. Bueno, pues coincidir con los planteamientos de la pregunta y con la reflexión que ha hecho el profesor del Castillo. De hecho, algo que tenemos claro en Castilla-La Mancha es que cuanto más alineados vayamos todos, mejores resultados vamos a tener. Nosotros nos planteamos a principios de año, antes de ser sorprendidos por la pandemia, empezar a trabajar ya en la estrategia regional de ciencia y tecnología, la antigua RIS3, ahora S3. Contactamos con el Ministerio, con sus secretarios generales, principalmente con la secretaria general de Innovación, con Teresa Riesgo, que es la que lleva estos temas, y nos señaló que estaban realizando la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual sí tengo que subrayar que se nos dio audiencia y capacidad de participación en las comunidades autónomas, con lo cual lo que hicimos nosotros fue retrasar la elaboración de nuestra estrategia hasta que ha estado definitivamente aprobada la estrategia del Gobierno, con un objetivo fundamental. Sabemos que dentro del paraguas nacional debe incardinarse nuestra estrategia, que no podemos remar a contracorriente, porque al final, si nos alineamos desde Europa, desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas, la ejecución de fondos y sobre todo el impacto que va a tener va a ser mucho mayor. Así que deciros, sobre todo a la gente que nos está escuchando, que estamos ahora mismo elaborando, en proceso de elaboración de la nueva estrategia de ciencia y tecnología, que va a ser básicamente lo que denominamos como S3, que abarcará el periodo 21-27 y que uno de los
de lo que es partida fundamental, va a ser la estrategia nacional para alinearnos y para poder coordinar programas con el Gobierno central y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Gracias, Ricardo. Y desde las políticas de empleo y las políticas de formación ocupacional, ¿existe esa voluntad de convergencia y de alguna manera de ser instrumentales para las necesidades de los que crean empleo? Bueno, no sé, tomo la palabra también un poco. Sí, por descontado. ¿Quién mejor? Bueno, efectivamente, como apuntaba nuestro compañero Paco Pedraza, cabría esa posibilidad, cabría la posibilidad de que se diera mayor participación, mayor papel en la asignación directa de los fondos que actualmente son pluriregionales, que se gestionarán directamente por las autonomías. Es cierto que no hay derivación en estos programas de empleo que son objeto de cofinanciación por parte de los programas operativos nacionales, no hay derivación a las comunidades autónomas. Si bien es cierto también que en parte llegan a través de conferencia sectorial estos fondos. Como apuntaba también Ricardo, en materia de empleo efectivamente estamos también trabajando coordinadamente, es decir, los programas plurirregionales se participan absolutamente con las comunidades autónomas, estamos participando intensamente y continuamente en la elaboración del PAPE, del Plan Anual de Políticas de Empleo, y entiendo que efectivamente esa colaboración y esa coordinación permanente hace que también los programas regionales estén alineados con los plurirregionales. Pero efectivamente, como apuntaba Paco, podría ser una opción, dado que las competencias en materia de empleo, el artículo 149 las transfiere a las comunidades autónomas, con lo que cabría esa posibilidad de gestión directa, si bien existiendo y coexistiendo de esta forma pacífica los programas plurirregionales y regionales, sí que entiendo que se está haciendo a nivel de gobierno central ese ejercicio de coordinación y de participación de los territorios en el diseño, en la ejecución y en el destino de los programas plurirregionales. Sí, gracias, Nuria. Yo, aparte de que pueden ustedes intervenir cuando quieran, doy entrada a una nueva pregunta de Ana Isabel Álvarez, que dice que se ha hablado mucho de la empleabilidad de los jóvenes, pero ¿qué se está haciendo para incluir a los jóvenes en las decisiones de asignación de los fondos que sirven para promover su empleabilidad? Bueno, un poco tomo la palabra por alusiones, sin partirse de que yo esto no sé el orden. Bueno, esta vez la alusión ha sido directa. Pues efectivamente, pregunta esta participante del foro cómo se está haciendo partícipes a los jóvenes en el destino de los fondos. Bueno, como apuntaba al principio de mi intervención, actualmente ya se hizo en el anterior programa operativo, pero actualmente estamos empezando a configurar todas las mesas de trabajo para diseñar y para establecer las prioridades y los destinos necesarios de los fondos estructurales. Son mesas de trabajo muy participadas todas ellas, tanto la de empleo como la de inclusión social y la de formación, en las que prácticamente me atrevería a decir que están representados absolutamente todos los sectores de la sociedad civil, ONGs, cualquier tipo casi de organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la promoción y, como no puede ser de otro modo, de los jóvenes. Desgraciadamente, en Castilla-La Mancha las tasas de desempleo juvenil no nos son favorables y tenemos clarísimo y somos totalmente conscientes de que nuestras políticas y también nuestras acciones de difusión y divulgación han de estar dirigidas a este colectivo. Concretamente, en las mesas de trabajo se da participación a la juventud sin perjuicio de que se da de forma transversal en otras muchos más organismos, pero concretamente participa la Dirección General de Juventud y Deportes, además de los diferentes agentes sociales donde este colectivo también está perfectamente representado. Ya digo que yo creo que una de las labores que tenemos que hacer importante en todos los órganos directivos de la Junta de Comunidades, no solamente en empleo, es llegar a transmitir y llegar a conectar con los jóvenes, porque igual que el foro en el que estamos participando hoy es un poco el escaparate para que todos los ciudadanos sepan qué hace Europa y qué hacen los fondos estructurales, yo creo que uno de los grandes problemas que se dan es la interlocución con la juventud, ¿no? Sus mecanismos de comunicación, hablo incluso desde el punto de vista del empleo, ¿no? Tenemos demostrado, porque lo hemos estudiado, que los jóvenes
no recurren a las oficinas de empleo, no es una referencia para buscar empleo, ¿no? Lo que sería, por lógica, para cualquiera de nosotros, el primer paso para encontrar un empleo. Entonces, estamos trabajando en nuevas formas de comunicación y de contacto con ese colectivo, parte de los programas de empleo a los que ya nos hemos referido, que también ha comentado el director general, José Luis, pero ya digo que se va a hacer partícipes en todas y cada una de las mesas de trabajo a la Dirección General de Juventud y Deportes, concretamente por esto, ¿no? Porque entendemos que es importantísimo recoger esta problemática y recoger también las posibles sugerencias y las posibles opiniones del colectivo. Muchas gracias, Nuria. Yo tengo dos preguntas todavía en cartera. Sí les pido, por favor, a todas las personas que tengan alguna pregunta, alguna intervención que quieran realizar, que lo hagan ya, porque estamos llegando y una parte hemos dicho hay que gestionar bien las cosas a futuro, entre otras son los tiempos. Si hemos dicho que íbamos a estar como hora y media, no vamos a estar mucho más. La pregunta es para el señor Gómez Bolaños y es una pregunta que a mí me recuerda algo que ha pasado con las industrias culturales, que hasta ahora eran un pozo en el que se echaba dinero hasta que llegó la industria creativa y son también un pozo que genera agua, ¿no? Y genera actividades que se venden en mercado y traen dinero. Y la pregunta es, la resumo un poco, dice, bueno, hasta ahora, digo yo que probablemente es usted la persona adecuada para responder, dicen, hasta ahora las residencias para personas mayores y otro tipo de actividades similares eran un coste de los presupuestos que no tenían retorno salvo en bienestar social desde el punto de vista económico. Con la pandemia ha aparecido la necesidad de un tratamiento diferente de la forma de apoyar y de dar salida a las personas de edad avanzada. Y eso para regiones periféricas de un núcleo como Madrid representa, por una parte, una oportunidad de negocio, pero también una exigencia de nuevas tecnologías de diferente tipo. ¿Están ustedes planteando algo al respecto? Sí, bueno, la pregunta pues es interesante, ¿no? Es decir, porque yo creo que la pandemia nos está haciendo revisar muchas cosas. Es decir, hemos visto en los medios de comunicación la incidencia que ha tenido esta pandemia en las personas mayores y sobre todo en las personas que estaban en residencias. Hasta el punto de que, bueno, estamos viendo si ese modelo de atención residencial puede ser mejorable en muchos aspectos. Incluso el propio modelo, es decir, porque mi dirección general no lleva los temas de dependencia, pero sí que es verdad que también entendemos que muchas personas mayores o incluso en situación de dependencia podrían ser atendidos en otros entornos o dispositivos más integrados en la propia comunidad. Es decir, servicios como la ayuda a domicilio o servicios que atienden a la persona en su entorno, primero generan empleo, pueden llegar al entorno rural, están llegando, la ayuda a domicilio prácticamente se presta en todos los municipios y esto también tiene que ver con los objetivos de las políticas contra la despoblación, porque si generamos empleo en el medio rural, aparte de atender mejor y con más calidad a las personas en su domicilio, estamos generando empleo. Los servicios sociales siempre se nos colocan en el apartado de gastos, pero también hay que reivindicar un poco que los recursos destinados a los servicios sociales también son una inversión, en tanto que generan empleo y en tanto que evitan males mayores que originarían costes mayores. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en la prevención en todos los estadios, incluso evitar que un buen número de personas tengan que recurrir a centros de alto contenido asistencial. Pero probablemente, es decir, el aumento de la esperanza de vida, que es una noticia importante, también ha ido ligada al aumento de la esperanza de vida en situación de gran dependencia. Y ahí los centros residenciales van a seguir siendo necesarios y ahí sí que se necesitará probablemente un mayor aporte de lo que es la atención sociosanitaria o de lo que son los cuidados muy especializados en centros, pero aquí tenemos que trabajar mucho en toda lo que es la implicación de los dos sistemas, el sistema sanitario y el sistema social. Y aquí nos estamos planteando nuevos modelos en estas dos líneas. Acercar los servicios al entorno para hacer atención al entorno y, por otra parte, fortalecer la atención especializada vinculando más los dos sistemas y incorporando más elementos en lo que son los cuidados especializados
las medidas preventivas que se tienen que establecer en los grandes centros residenciales. Muchas gracias y voy a intentar sintetizar otras preguntas que vienen por parte de Luis Mora, que dice que se ha hablado de la necesidad de atraer talento joven que estudia o ha estudiado en otras comunidades y qué es lo que se está proponiendo para conseguir este objetivo. Y esto, de alguna manera, que tiene que ver también con talento. Dice de FADEMUR que hay que establecer un plan de homologación y acreditación de experiencias para adaptar el catálogo de especialidades formativas a las peculiaridades del medio rural y desarrollar programas específicos para mujeres rurales y emprendedoras en itinerarios de asesoramiento, etcétera, que puedan contribuir a la recuperación del talento femenino en el medio rural. Esto, FADEMUR, se trató ayer abundantemente y no entra dentro de las competencias solo marginalmente de las personas que están hoy en la mesa, pero sí que forma parte del problema global de cómo promover, atraer y sobre todo retener el talento que la propia región genera. Y aquí sí que les planteo, yo creo que de nuevo, Ricardo, ya siento estarte haciendo intervenir casi continuamente, pero tanto por parte de la generación de oportunidades de empleo en las empresas, como José Luis, desde el punto de vista de cómo promover el empleo de personas con talento y cualificaciones, qué se está haciendo, qué se va a hacer en el futuro. José Luis, Ricardo, si tomáis la palabra, por favor. Sí, con vuestro permiso. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bien, efectivamente, una de las cuestiones que hemos detectado en la región es que hace falta o tenemos que reforzar el talento, el capital humano, orientado a la I+D+I y sobre todo en la I pequeñita, es decir, en la I más orientada a la innovación. En ese sentido, estamos ya tomando medidas y estamos tomando medidas para incentivar y aumentar la inversión en I+D+I para que esa inversión pública pueda servir a su vez de palanca para que la inversión privada pueda seguir aumentando y orientándolo fundamentalmente, tanto a través de Fondo Social, pero también en algunas de las líneas que tenemos como proyectos de investigación con fondos FEDER, a contratación de personal dentro del ámbito de la I+D+I. Ahí nos preocupan especialmente dos brechas. Una es la brecha de género. Observamos cómo hay una mayor presencia, sobre todo en ámbitos de toma de decisiones de hombres que de mujeres. Para eso, la reciente ley de ciencia, una reforma que queremos aplicar en el sistema de gobernanza en Castilla-La Mancha, que se aprobó el pasado mes de julio, tiene unos apartados específicos para favorecer y para potenciar acciones de discriminación positiva para poder reequilibrar y para poder favorecer que la mujer se incorpore en ámbitos de la investigación, no solamente en los estamentos más bajos a nivel de gestión técnica, sino también en los estamentos mucho más altos. También nos preocupa la brecha geográfica o la provocada por la despoblación. En este sentido, es importante tomar medidas y, al igual que lo hemos hecho en la ley de ciencia, hacer un epígrafe especial para poder potenciar actuaciones que favorezcan que en los entornos rurales se genere, se implante y se fije talento. En la próxima ley contra el despoblamiento de Castilla-La Mancha ya se van a tomar medidas específicas tanto con respecto a la investigación, en la cual el nuevo ente que va a gestionar o que va a coordinar toda la I+D+I de la región, que es la Agencia Regional de Investigación, tendrá un apartado especial o un centro especial dedicado al análisis de la despoblación y a favorecer oportunidades en el mundo rural. Pero no solamente se quedará en eso, sino que también en el ámbito de formación, sobre todo en la formación superior, formación profesional y universitaria, se establecerán herramientas para favorecer que las personas que quieran estudiar estos estudios superiores
lo hagan, pero que además puedan tener una serie de incentivos si luego implementan algún proyecto empresarial viable en zonas rurales. Con lo cual es algo que efectivamente nos preocupa, pero sobre lo que ya tenemos propuestas concretas y algunas que ya están funcionando. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. José Luis. Bueno, yo creo que estando aquí mi jefa, la viceconsejera de Empleo, que además dirige directamente ella un programa muy interesante y que está dando muy buenos frutos, que es el retorno del talento, yo casi que le paso la palabra a Nuria. ¿Te parece, Nuria? Sí, sin problema. Gracias, José Luis. Bueno, efectivamente, desde la Viceconsejería de Empleo existe un programa específico que tiene por objeto recuperar el talento que se perdió, en particular con ocasión de la crisis anterior. Es un programa que viene funcionando desde septiembre de 2017 y que establece líneas de ayuda específicas, ya digo, para recuperar a los castellano-manchegos que tuvieron que emigrar con ocasión de la situación económica. Tiene 3 líneas de apoyo, de ayuda, una a la contratación, otra al emprendimiento y otra directamente también a la persona trabajadora que retorna a nuestra región, que es una línea de ayuda a la mudanza, para el mobiliario, para volver a reincorporarse a nuestra tierra. Y actualmente también, como apuntaba Ricardo, en el anteproyecto de ley contra el despoblamiento que se está trabajando, se incorpora también una línea específica de retorno del talento que podríamos llamar interno, es decir, respecto a los castellanos manchegos que emigraron a otras regiones de España y que queremos volver a recuperar para nuestro propio talento, para el talento regional. Ya digo que el programa de retorno del talento es un programa que tiene unos resultados extraordinarios. Aún hoy en día, con la situación que estamos viviendo tan complicada, ayer mismo contactaba con nosotros una castellano-manchega, una albaceteña que quiere volver a su pueblo, que quiere emprender en su pueblo. Entonces es un programa que, aparte de lógicamente ese aspecto más emocional, ¿no?, de volver a nuestra tierra, que está teniendo importantes resultados en relación a la creación de empleo y al emprendimiento. Este programa de retorno de talento interno, que con la aprobación de la ley contra el despoblamiento se pondrá en funcionamiento, iría un poco de la mano, lógicamente, al final, la parte de educación, un poco la parte de formación a la que se refería más Ricardo, tiene que ir necesariamente de la mano del empleo. Entonces, también cogiendo un poco la palabra de lo que apuntaba Fademur, sí que uno de los objetivos prioritarios también en el diseño de políticas de empleo que estamos haciendo ahora es, desde luego, la mujer, y especialmente la mujer de las zonas rurales, ¿no?, del ámbito rural. Entonces, en ese aspecto también estamos desarrollando algún programa específico que tendrá como colectivo, como target, tendrá efectivamente a la mujer rural. Pero ya digo que existe un programa específico para la recuperación del talento. Perdón. Desactivo cuando no tengo que desactivar y silencio cuando no tengo que silenciar. Decía que muchas gracias. Voy a dar una palabra. Cuando acabe voy a sintetizar 2 o 3 preguntas porque estamos ya fuera de hora y se nos está yendo la gente, cosa que es normal porque estaba programado hasta 1:30. Hay varias preguntas relacionadas muy directamente con la mesa de ayer que no voy a pasar, se las vamos a pasar más tarde a las personas de Agricultura y Desarrollo Rural. Y lo que le doy es la palabra ahora a Diony Sánchez. Por favor, si hace usted la pregunta. Buenos días. ¿Me oís? Sí, buenos días, perfectamente. Hablé en el día ayer fue el miércoles, yo represento a la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario. Buenos días a todos, pero en especial a Gregorio. Buenos días, Gregorio. Y me siento en la obligación de hacer una pequeña, porque sé que hay que respetar los tiempos, a la pregunta que se ha hecho sobre las residencias. Y claro, algo tenemos que cambiar, entre otras muchas cosas, y es porque en sí la pregunta que se ha hecho sobre las residencias, entiendo que todavía no se conoce bien todo lo que aportamos a la sociedad, no solo la parte más fundamental, que es cuidar, atender, mejorar, sino lo que nos viene a debate en el día de hoy. Aportamos un valor añadido impresionante respecto al empleo. Fijamos población, fijamos calidad de vida en los últimos años de nuestros mayores. Y en este sentido quiero poner en valor a nuestra Consejería de Bienestar Social
fundamentalmente a las direcciones generales de mayores, de dependencia, etcétera, que durante todos estos años no solo hemos gestionado, fomentado modelos de atención, sino que hemos tenido y tenemos un gran reto, que es poner en valor todo lo que hacemos y todo lo que aportamos. Insisto, no solo en los cuidados, que es algo tan grande y tan importante, sino lo que aportamos a la sociedad. Y si todavía hay gente con mucho que sigue preguntando si no solo somos gastos, no, somos una inversión a futuro. Entonces, simplemente quería hacer esa pequeña reflexión. Tenemos que seguir en esa línea, y en ese sentido, insisto, la consejera de Bienestar Social, con las entidades, en este caso, que atendemos a personas mayores, estamos en ese camino. Como bien ha dicho Gregorio, con la pandemia se ha demostrado que hay ciertas cosas que hay que cambiar, pero insisto, cambiar, afrontar nuestro sector y dotarle de las herramientas que nos faltan, por supuesto, sobre todo el tema de la coordinación con sanidad, efectivamente, pero estamos en el camino, y en este sentido confiamos plenamente en nuestra consejería, que está en ese camino, y sobre todo para atraer fondos y que se ponga en el lugar y que se sepa todo lo que aportamos a la sociedad, de empleo, a las mujeres, y tenemos que seguir luchando por la profesionalización y la dignificación de nuestro trabajo, seguir formando a nuestros trabajadores, que son trabajadores y profesionales de primera. Y sí, pero de primera, y más que nunca se ha puesto de manifiesto ahora con la pandemia. Han sido los grandes, junto con nuestros mayores que siguen resistiendo, los que han demostrado su profesionalidad. Por supuesto, la humanidad, porque nuestro trabajo es vocación, pero poner por delante, o como mínimo al mismo nivel, profesionalización. Entonces, tenemos que seguir trabajando en dignificar nuestro sector y a nuestros profesionales. Simplemente eso. Y Gregorio, un saludo, y que vamos adelante, que saldremos y que lo haremos muy bien todo en este tiempo. Gracias. Sí, Gregorio, perdona, antes de responder, déjame que plantee dos preguntas que quedan pendientes, y con eso cerramos las preguntas, que es una que dice que si desde la Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes se gestionan ayudas en el marco de la garantía juvenil a entidades que fomentan acciones formativas y prácticas en empresas, y si en el nuevo periodo de programación va a tener más peso económico la garantía juvenil y su presupuesto. Y hay una segunda pregunta que está un poco a caballo entre rural y lo que estamos hablando, pero bueno, realmente desde rural se pregunta a la Consejería de Empleo si, al estilo del FEADER, que dedica un 5% a los grupos de acción local, va a haber algo parecido en las políticas de formación y empleo para el mundo rural. Entonces, desde la Consejería de Empleo creo que está la respuesta. Tomo la palabra, Jaime, si te parece, en relación a la última pregunta que planteaba respecto a los grupos de acción local. En principio, efectivamente, los grupos de acción local se financian a través de FEADER. Es la financiación natural y obligatoria de los grupos de acción local. En el caso de las políticas de empleo y formación, su participación no se hace a través de esa cesión directa en la gestión de fondos, pero sí que se hace a través de subvenciones. Es decir, pueden participar como asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro que son, pueden participar en los diferentes programas de empleo en los que está contemplada la participación de este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro. Y así, por ejemplo, lo vienen haciendo en los planes de empleo. Hay algún grupo de acción local que participa en planes de empleo. Entonces, ya digo que lo que es la cesión directa en la gestión de Fondo Social Europeo, no está contemplada esa cesión, pero sí, lógicamente, la participación en la ejecución de los fondos vía subvenciones sí que cabe esta participación de los grupos de acción local.
Entonces, simplemente, Jaime, como sé que vamos tan ajustados de tiempo y también antes de pasar a la siguiente pregunta que planteabas, yo solamente por un poco apostillar a lo que, y sin querer extenderme, ya digo, lo que decía Diony en la intervención anterior, obviamente, bueno, la parte de la labor encomiable que realizan las residencias de ancianos y todo su personal, quiero decir que eso creo que a ninguno de nosotros nos cabe la menor duda de que han sido también unos de nuestros héroes y heroínas durante toda la pandemia y continúan siendo. Y simplemente también quiero poner sobre la mesa, porque creo que es fundamental, uno de los aspectos que planteabas es la necesaria coordinación, ¿no? No trabajar como islas en cada consejería. Entonces, concretamente, desde la declaración del estado de alarma, con bienestar social, con las dos viceconsejeras, con Ana y Guadalupe, desde empleo hemos trabajado desde el primer momento coordinadamente y codo a codo para, sobre todo en los momentos que ha habido de más dificultades o carencia de recursos humanos en las residencias, desde nuestras oficinas de empleo, poder cubrir esas necesidades y trabajar de una forma ágil. Entonces, ya digo que el trabajo ha sido y continúa siendo, ¿no? Yo creo que bienestar social y empleo trabajamos muy de la mano, tenemos varios grupos de trabajo para diferentes materias y colectivos y, bueno, simplemente apuntar que ese trabajo encomiable que realices desde las residencias, desde luego no nos es extraño ni ajeno en la Consejería de Empleo. Nada más, gracias. Sí, Ricardo, respecto a la garantía juvenil, yo no sé si está en tu dirección general o en otra, porque también la Consejería de Educación, patatín, patatán, tiene cantidad de campos. No sé si puedes o no responder a esa pregunta de si se va a ampliar o no el presupuesto de la garantía juvenil y bueno, esa era la pregunta en definitiva. Bien, pues muchas gracias. Efectivamente, aunque no sea algo de mi competencia directa, en la macro consejería que alberga las cuestiones educativas, de investigación, culturales, deportivas, de juventud, como se ha subrayado anteriormente, sí se han implementado y se siguen implementando actuaciones con cargo al programa de garantía juvenil, tanto para la formación profesional como para la colaboración con entidades y agrupaciones que llevan a cabo diferentes actividades que fomentan el empleo juvenil. Decir que por nuestra parte estamos muy satisfechos por la buena ejecución y el buen funcionamiento de estos fondos, el buen aprovechamiento, también cuando se ha coorganizado con otras instituciones, organizaciones, asociaciones o ayuntamientos, y que en esta línea seguiremos trabajando. Ahora, como bien se subrayaban, se está planteando las líneas maestras del nuevo programa operativo de fondo social y, por supuesto, que dentro de esta consejería el empleo juvenil será una de las piedras angulares en la que trabajaremos, ya digo, a diferentes niveles, pero con el objetivo de que haya un mayor nivel de inserción laboral de los mismos. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, bueno, yo creo nos hemos pasado de tiempo, pero la culpa la tienen ustedes por haber intervenido tanto. No digo los ponentes, digo los panelistas, digo el público, la gente que ha estado, lo cual muestra bien el interés que hay en el tema. Yo creo que merece la pena haber perdido un poco más de tiempo para un asunto que va a condicionar, yo creo que el reto enorme. Saben ustedes que, desgraciadamente, por consecuencia del impacto de la pandemia en la economía española y, consecuentemente, en la de Castilla-La Mancha, hemos vuelto a que Castilla-La Mancha y otras regiones del país sean consideradas en este nuevo periodo de programación regiones menos favorecidas, es decir, que van a recibir, al estar por debajo del 75% de la media europea, más dinero y van a tener que cofinanciar menos. Esta es la parte negativa y es la más importante, porque esto hay que superarlo. Pero la parte positiva es que va a llegar más dinero del que pensábamos hace un año, que con este dinero, este es el reto que tiene la región, de ahí la importancia del foro, no va a volver a llegar. Afortunadamente, salvo caso de catástrofe, que esperemos que no vuelva a haber, España va a salir de la crisis, va a superar el 75% Castilla-La Mancha. Es un reto fundamental utilizar bien este dinero. La Junta de Castilla-La Mancha y la sociedad no se puede permitir desperdiciar esta oportunidad. Hay que poner los medios, hay que coordinarse y yo creo que esto es lo que está pidiendo también todas las personas que están participando en el foro. Con esto yo le paso la palabra a nuestra presidenta, excelente presidenta y también panelista, que es la viceconsejera de Empleo
la Consejería de Bienestar de Empleo. Bueno, diálogo social y bienestar laboral. La verdad es que, Nuria, difícilmente puedes llegar a descansar a lo largo de la semana. Y te damos trabajo como en este foro. Presidente, si quiere usted cerrar la sesión, por favor. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, yo en primer lugar, y como no puede ser de otro modo, quiero agradecer a todas las ciudadanas y ciudadanos que han participado del foro, su participación, su interés. Bueno, me parece que era el objetivo fundamental del foro, no es una mesa técnica, sino que es una mesa participada y de poner en común, de abrir el conocimiento de lo que son los fondos y de los retos a los que nos enfrentamos a toda la ciudadanía. Yo creo que, desde luego, que ese objetivo se ha conseguido con creces, con lo que muchas gracias a todos y a todas. También animarles a que continúen conectándose con el foro a través de la plataforma telemática, que creo que es una plataforma además sencilla y didáctica, y bueno, que nos permitirá continuar a todos y a todas en contacto, aunque sea de una forma virtual. Creo que, como resumen, queda de manifiesto algunos puntos que yo no quiero extenderme mucho más, porque ya sé que el tiempo, pero simplemente apuntar las líneas fundamentales de lo que creo que tenemos que extraer como conclusiones de la mesa de hoy, y es la necesaria coordinación, no solamente de todos los agentes y de todas las personas que intervenimos en algún modo en diseñar los fondos estructurales, sino también eso de toda la sociedad, y también la necesaria coordinación de las políticas presentes y las políticas futuras. Por otro lado, la necesidad de reforzar todos los recursos, tanto humanos como materiales, para que el diseño y la ejecución de los fondos lleguen a buen fin, para que tengamos esa capacidad de absorción que a veces no conseguimos alcanzar. En tercer lugar, la necesidad de establecer una prioridad importante en las inversiones, sobre todo centradas en los territorios con desempleo elevado y con desempleo en dos colectivos esenciales que se van a ver principalmente golpeados por la crisis sanitaria, que son las mujeres y los jóvenes. Y también, lógicamente, la concentración de las inversiones en las zonas rurales y en las zonas más despobladas. Y, por último, también dirigir todas las políticas a los ámbitos de actuación que nos marcan y que se marcan como prioritarios, como son el apoyo a las pymes, a la I+D+I, a las infraestructuras educativas y sanitarias y, como no, a los servicios sociales. Ya digo que yo creo, como resumen y como 4 líneas fundamentales que se extractaría de toda la mesa de trabajo que hemos compartido hoy, yo me quedaría con esas. Nada más, agradecer a todos y a todas vuestra participación, tanto los que estáis a través de la red como a los que habéis participado como panelistas, y muchas gracias desde la Viceconsejería por habernos hecho partícipes. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Nuria, a ti. Ha sido un gusto y bien ilustrativa toda la sesión. Chao. Adiós a todos y a todas.